Creyeron que despedirme sería el final de la historia. Lo que no sabían era que yo ya había escrito el capítulo final meses atrás. Mi nombre es Marin Holloway y durante 18 años fui la fuerza silenciosa detrás de los sistemas más críticos de Carrion Technologies. Construí la infraestructura de la que todos dependían. Pero cuando llegó el nuevo CEO, decidió que yo ya no encajaba en la imagen. Así que un lunes por la mañana, delante de todo el equipo ejecutivo, hizo su movimiento. El lunes empezó como cualquier otro, hasta que dejó de serlo. A las 9:40 de la mañana entré en la sala de conferencias ejecutiva con mis notas y una auditoría de sistemas anotada que me había llevado todo el fin de semana a preparar. No esperaba aplausos, pero desde luego tampoco esperaba una emboscada. Philip Crane, el recién nombrado CEO, estaba sentado en la cabecera de la mesa como un rey presidiendo su corte. La corbata impecable, la sonrisa aún más afilada. El resto del equipo directivo ya estaba allí, incluida Savannah. Mi antigua aprendiz, alguien a quien entrené hasta altas horas cuando aún no sabía ni lanzar un entorno de pruebas. Marin, dijo Philip, entrelazando los dedos como si presentara un concurso. Vamos a hacerlo breve. Me quedé congelada a medio paso, con la libreta aún apretada en la mano. No dejó que el silencio respirara. A partir de este momento, tu puesto en Carrion Technologies queda disuelto. Con efecto inmediato. No hubo exclamaciones. Nadie gritó. En su lugar, el aire se volvió denso, asfixiante, tenso, paralizante. Las miradas bajaron a las mesas. Los bolígrafos golpearon nerviosos. Nadie se movió para objetar, ni siquiera Savannah. Recorrí la sala con la mirada buscando a alguien, a cualquiera, con la decencia de mirarme a los ojos. Nadie lo hizo. Philip deslizó un sobresellado sobre la mesa de cristal hacia mí, como si fuera la cuenta en una cena elegante. Aquí encontrarás detallada tu indemnización. Recursos Humanos te ayudará con la logística de salida antes del mediodía. No me senté. No toqué el sobre. Mi pulso estaba estable, demasiado estable. Porque esto no era una sorpresa. Esta fecha exacta, esta hora exacta, las 9:40 de la mañana de un lunes, habían sido programadas en el disparador de contingencia de Sentinel meses atrás. Antes de continuar, si esta historia ya te está atrapando, suscríbete ahora para no perderte ninguna más. Dale like para apoyar el canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Cuando empecé a notar cambios en la dirección, si mis credenciales eran revocadas en condiciones hostiles, Sentinel iniciaría un bloqueo silencioso, congelando el sistema backend de Carrion capa por capa. Ellos no lo sabían. Creían que estaban despidiendo un cargo. Avancé con calma, dejé mi acreditación en el centro de la mesa y miré a Philip directamente a los ojos. Esa sonrisa engreída en sus labios ni siquiera tembló. Entendido, dije simplemente. Luego pasé junto al rostro cabizbajo de Savannah, junto a las personas que una vez aplaudieron el lanzamiento de mi sistema, y salí de la sala sin hacer ruido. Solo cuando la puerta se cerró a mi espalda empezó a formarse la sonrisa. No una nacida de la felicidad, sino la que nace de la certeza. La cuenta atrás acababa de comenzar. Al entrar en el ascensor ese lunes por la mañana, apenas minutos después de mi despido público, no me derrumbé. No corrí al aparcamiento ni llamé a un abogado. Simplemente pulsé el botón de la planta baja, contuve la respiración durante una cuenta de 3 y exhalé. Porque esto no era pánico, era protocolo. El descenso me dio tiempo para pensar, aunque no lo necesitaba. El plan ya estaba en marcha en el momento en que Philip Crane firmó mi orden de despido. Lo que nadie en ese edificio comprendía era que yo no era solo otra empleada. Años atrás, antes de que Carrion Technologies se convirtiera en un nombre en ascenso dentro de la logística empresarial, era una startup moribunda al borde de la quiebra. La infraestructura era un desastre, sistemas solapados, fugas de datos, proveedores retirándose. Me contrataron por contrato para estabilizar el caos. Lo que hice fue mucho más que eso. Diseñé y desplegué un sistema interno de retransmisión, uno que se situaba silenciosamente entre cada transacción clave, redirigiendo, validando y asegurando los datos entre departamentos sin llamar la atención. Lo llamé Sentinel.
No era glamuroso. No tenía presentación comercial ni lanzamiento de producto. Era simplemente una capa inteligente y silenciosa que hacía lo que todos los demás olvidaban. Lo mantenía todo unido. Con el tiempo, la empresa se recuperó. Llegaron nuevos acuerdos. Los inversores empezaron a llamar. La infraestructura se volvió a prueba de balas. Lo que nadie se dio cuenta fue de que Sentinel no vivía en los servidores de Carrián. Cuando lo construí, vi demasiada inestabilidad interna, luchas políticas, liderazgo a corto plazo. Así que no integré Sentinel directamente en el núcleo del sistema de Carrián. En su lugar, levanté un clúster de servidores externos seguros registrados bajo mi propia sociedad, enterrados bajo metadatos rutinarios de alojamiento. Sentinel se desplegó a través de ese canal, como un cable de derivación limpio que solo yo sabía que existía. Legalmente, conservé la propiedad. Técnicamente, mantenía el control total. Lo usaban todos los días. Simplemente nunca entendieron que nunca fue suyo. Nadie lo cuestionó porque me aseguré de que Sentinel hiciera una cosa mejor que cualquier otra, no fallar jamás mientras funcionara. No les importaba cómo. Después de que me ascendieran a arquitecta principal de sistemas, mantuve Sentinel fuera de la documentación. Se convirtió en la columna vertebral invisible de nuestras operaciones. Incluso Savannah, que estuvo a mi sombra durante 6 meses, nunca preguntó por las alertas fantasma del protocolo que solo yo recibía. Y cuando Philip Crane llegó como CEO, lo supe, vi las señales, el lenguaje de recorte de costes, el hambre de control. Fue entonces cuando codifiqué el disparador de contingencia, un comando silencioso. Si mis credenciales son terminadas sin la reautorización de Sentinel, el sistema inicia un apagado gradual. No todo de golpe, no de forma violenta, solo lo suficiente para romperlo todo. Así que no tuve miedo cuando Philip me sonrió al otro lado de la mesa de conferencias, porque pensaba que estaba borrando un nombre antiguo del organigrama. No sabía que estaba desconectando a Carrián de su columna vertebral. Cuando el ascensor se abrió, caminé con calma por el vestíbulo, pasé junto a la recepcionista, que ni siquiera levantó la vista, salí a la luz del sol, fría y nítida, y saqué el teléfono, no para llamar a nadie, sino para comprobar el registro de actividad de Sentinel. Había comenzado. 2 días después de mi despido, recibí una notificación formal de transición de recursos humanos. No decía que me estuvieran despidiendo, no exactamente. Estaba envuelta en lenguaje corporativo higienizado. Con efecto inmediato, tu puesto se redefine como asesor técnico temporal bajo la supervisión del circuito. Sin despacho, sin equipo, sin subordinados directos, solo una mesa compartida en un rincón olvidado de la segunda planta, sin placa y sin conexión por cable. Mi acreditación seguía funcionando, pero solo en algunas plantas, y el sistema de correo había reducido mi título a consultora de infraestructura temporal. Estaba claro que no me estaban reubicando, me estaban borrando. Mientras tanto, Philip se ocupaba de pintar una nueva versión de Carrián, llena de palabras de moda, carteles de lanzamiento suaves y un equipo que parecía sacado de un catálogo de moda startup. Los conocí esa semana en una asamblea general de la empresa. Philip presentó a sus nuevos visionarios tecnológicos, un escuadrón seleccionado a dedo, jóvenes de mirada brillante, traídos en su mayoría de su antigua empresa. Vestían tonos neutros y decían cosas como innovación transversal y flujos de trabajo de nueva generación con un nivel incómodo de confianza. Para el consejo parecían frescos, disruptivos, limpios. Para mí, parecían una mala inversión a punto de implosionar. Uno de ellos, un tipo llamado Tra, no debía de tener más de 28 años. Corte de pelo impecable, dientes perfectos y un reloj inteligente que no dejaba de tocar como si le diera propósito. Al tercer día lo encontré en la sala de preparación de servidores, sosteniendo una tableta y con cara de confusión. «Oye, ¿tú eres Marin, no?», preguntó. Asentí. «Genial, rápido, una pregunta». «Este árbol de directorios», dijo girando la tableta hacia mí. ¿Es seguro archivar todo este clúster? No está etiquetado y no se ha tocado en como 8 meses. Se me revolvió el estómago. Era la estructura señuelo de Sentinel,
Una capa inerte diseñada a propósito para desviar a cualquiera que escarbara demasiado. Eliminarla no rompería el sistema, pero activaría los protocolos de autopreservación de Sentinel. No deberías tocar eso, dije con calma. Está vinculado a algunos flujos de trabajo heredados. Tras sonrió de esa forma despectiva que solo saben llevar los jóvenes y los inexpertos. No pasa nada. Ya lo he puesto en cola para borrar. Hay que limpiar las telarañas, ¿no? No discutí. Simplemente me fui. Lo que él no sabía, y lo que nadie en el ejército de ingenieros listos para Instagram de Philip sabía, era que Sentinel había sido entrenado para momentos como ese. Cuando detectaba una solicitud de eliminación sin credenciales coincidentes o autorización de origen, clonaba automáticamente la estructura afectada en una unidad sombra, enmascaraba el original tras una capa señuelo y reescribía el registro de acceso para que Trey y el panel interno lo vieran como acción completada. Su orden tuvo éxito. En realidad, Sentinel había salvado a la empresa de una brecha catastrófica en su propia columna vertebral operativa, y nadie lo supo. Ni Philip, ni Tra, ni Savannah, especialmente Savannah. Había pasado de aprendiz a mando intermedio en menos de un año, ahora supervisando la transición estratégica de sistemas. Ya no me miraba a los ojos en el pasillo cuando coincidíamos. Su sonrisa era fina, educada, pero performativa. Yo la había formado, alimentado su confianza cuando dudaba, enseñado a navegar documentación desalineada y código heredado. Y ahora estaba hombro con quienes me reemplazaban, como si nunca hubiera existido. No solo estaban sustituyendo talento por tendencia. Estaban reemplazando historia por estilo. Aún así, no protesté, no me quejé. Que hablaran de transformación digital y sinergia producto-mercado. Que vaciaran el sistema de fuera hacia dentro. Porque por ahora Sentinel seguía manteniendo la línea y yo seguía teniendo a Sentinel. La ilusión era suya. Pero la arquitectura, esa seguía siendo mía. Ese pensamiento me acompañó al entrar en la sala de demostraciones el jueves por la mañana. Todo el piso había sido reorganizado. Sillas plegables formaban filas ordenadas frente a la pantalla principal. Diapositivas corporativas giraban en un proyector con el título Sprint de Innovación, repensando la columna vertebral. Reconocí la frase. Había sido copiada y pegada de uno de mis antiguos informes de infraestructura. Solo que ahora se usaba para desmantelar aquello mismo que describía. El equipo de Philip había invitado a gente de ingeniería, operaciones e incluso marketing. No me habían invitado formalmente, pero mi calendario marcó una invitación general de bienvenidos todos y alguien de recursos humanos murmuró algo sobre presencia técnica y apariencia. Tomé asiento al fondo, en la esquina derecha. Callada. Apartada. Invisible. Sin placa. Sin presentación. Sin bienvenida. Savannah subió al escenario junto a Tra. Ambos vestidos como recién salidos de una charla TED. Savannah llevaba una blusa de seda y la sonrisa en la que antes confiaba. Tra sostenía un mando en una mano y la confianza en la otra. Hoy vamos a mostrar hacia dónde se dirige Carrion Technologies, comenzó Savannah, un sistema más ligero, más rápido y preparado para escalar. Dejamos atrás protocolos heredados obsoletos y damos paso a una nueva era digital. Observé en silencio mientras mostraban una interfaz que conocía demasiado bien. Era solo una nueva capa de pintura. La lógica de enrutamiento seguía siendo Sentinel. Las secuencias de seguridad seguían siendo Sentinel. Ni siquiera se daban cuenta de que los datos de su demo estaban siendo filtrados y validados silenciosamente por el mismo sistema que fingían que no existía. Entonces ocurrió. Tra abrió un panel de configuración y usó mal un término clave. Llamó a un programador de subred un distribuidor flotante de tokens, algo que no tenía ningún sentido técnico. No pude evitarlo. Levanté la mano, apenas un poco, no para avergonzar, no para interrumpir, solo para aclarar. Ni siquiera hablé. Savannah me vio. Hizo una pausa y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Marin, dijo al micrófono, con la voz perfectamente modulada para la cortesía. Agradecemos que estés aquí, pero como ya no formas parte del equipo activo, vamos a ceder la palabra a los arquitectos actuales.
Algunas cabezas se giraron. La mayoría no. El silencio que siguió no fue ruidoso. Fue vacío, como una sala llena de gente fingiendo no notar una pequeña crueldad ocurriendo en tiempo real. Asentí una vez, sin enfado, sin comentario. Me levanté y caminé hacia el fondo, dejando que la puerta se cerrara con un clic tras de mí al salir al pasillo. Las paredes estaban en silencio. La moqueta amortiguaba mis pasos. No miré atrás. Fui hacia la máquina de café de la zona de descanso. Gorgoteó suavemente mientras llenaba un vaso de papel. Me senté en el banco gris desgastado cercano, aún sosteniéndolo, intacto. Entonces vi al becario. Jaime, uno de los nuevos de administración, estaba junto al pasillo, móvil en mano, con una expresión congelada de incómoda comprensión. Había grabado la demo con su teléfono, como suelen hacer los becarios. Lo que no esperaba era capturar ese momento. A mí siendo invitada a marcharme, la reacción de la sala, o su ausencia. Cruzamos miradas. Se sonrojó, bajó el teléfono y se alejó rápido. Esa misma tarde, el vídeo circulaba por algunos canales de Slack. Lo oí mencionado cerca de los ascensores. ¿Viste lo que le pasó a Marin?, susurró alguien. La cortaron en mitad de la reunión. Pero nadie me dijo nada. Ninguna disculpa, ningún mensaje, ningún «estás bien». Solo silencio corporativo, limpio, frío, impenetrable. Terminé el café despacio, con la mirada fija en el suelo. Mi acreditación seguía funcionando. Mi acceso al sistema, aunque limitado, aún me permitía ver los registros de Sentinel. Entré al monitor de administración desde el móvil. 1. Intento no autorizado de renombrar protocolo. 2. Pings de credenciales fallidos. 1. Autorrestauración completada. Sentinel operativo. Cerré la pestaña y me quedé sentada un momento más, dejando que la humillación se asentara, no como derrota, sino como datos. Me habían apartado de la presentación, pero seguían apoyándose en el sistema que yo construí, y ni siquiera lo sabían. Nadie me miró a los ojos al salir de la demo. Nadie me siguió, ni siquiera Savannah. Ese silencio me acompañó mientras conducía a casa en la oscuridad. Los faros iluminaban señales que había pasado durante años. Las luces de la oficina se apagaron a mi espalda, pero la humillación no. Viajaba en el asiento trasero como un pasajero del que no podía deshacerme. Al entrar en mi apartamento no encendí las luces. Dejé el bolso junto a la puerta, me quité los zapatos y fui directa al escritorio. La habitación estaba quieta. Solo el zumbido bajo del purificador de aire me recordaba que no estaba completamente sumergida. Abrí el portátil, el resplandor familiar iluminando mi rostro. Mis dedos se movieron por instinto. Nuevo correo. Asunto: renuncia formal. Con efecto inmediato. Me quedé mirando el cuerpo vacío del mensaje un rato y empecé a escribir. A quien corresponda. Presento mi renuncia a Carrion Technologies. Con efecto inmediato. Agradezco las oportunidades brindadas y deseo al equipo actual un éxito continuado. Sonaba estéril, profesional, exactamente lo que esperaban. Pero a mitad del párrafo me detuve. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Releí cada línea. Luego pulsé retroceso y lo borré todo. No sabía si quería dimitir o si solo quería que dejara de doler. Por impulso abrí la consola de administración de Sentinel. El terminal cargó despacio, la barra de comandos parpadeando con familiaridad. Había construido esa consola para que fuera privada, reactiva e irreversible. Una sola línea. Eso era todo lo que haría falta para borrar Sentinel de su infraestructura. Podía eliminarlo, cada línea de código, cada registro, cada proceso silencioso bajo sus paneles relucientes, sin red de seguridad, sin escudo invisible. Pero mis manos no se movieron. Si lo hacía, la gente sufriría. No solo Filippo Savannah, sino clientes, soporte técnico, socios, personas que realmente dependían de esa infraestructura para proteger lo que habían construido. Personas como yo antes. Me recosté, miré al techo y escuché la voz de mi padre en la cabeza. Si no te ven, asegúrate de que te sientan en los resultados. Y aún así,
Tuve que preguntarme cuánto tiempo estaba dispuesta a ser invisible. Volví al terminal. El cursor parpadeaba sobre el mismo comando a medio escribir. Limpié la línea, cerré la ventana y abrí los registros. Entonces lo vi. Alerta. Intento de acceso no autorizado a las 8:14 de la noche. Origen, dispositivo no registrado. Red interna, sede de Carrián. Abrí el registro detallado. Alguien había intentado una solicitud de reestructuración raíz sobre Sentinel. Eso no era mantenimiento rutinario. Era un intento de tomar el control. Sentinel lo había bloqueado de inmediato, tal como estaba programado. Pero la solicitud estaba disfrazada tras una IP suplantada. Torpe, perezoso, pero ambicioso. Rastreé los encabezados manualmente. Me llevó menos de 30 segundos. Sentinel siempre mantenía registros limpios por mucho que alguien intentara ocultarse. La fuente, s.mmercer@carriantech.com, Savannah. Apreté la mandíbula, pero no me moví. No maldije. Ni siquiera parpadeé. Solo me quedé mirando el nombre. No solo había ocupado mi antiguo asiento. Estaba intentando reescribir el sistema bajo su nombre. 3 años atrás, yo había dado la cara por ella después de que redirigiera por error las finanzas de un cliente a un servidor inseguro. Asumí la culpa. Lo arreglé. Y ahora intentaba apropiarse de todo lo que había construido, en silencio, estratégicamente, como si nunca hubiera existido. No envié la renuncia. Tampoco envié una advertencia. En su lugar, abrí un terminal secundario y escribí un nuevo comando. Activa modo vigilancia. Traza. Registro de acceso no autorizado en el canal sombra de Sentinel. Parpadeó una única confirmación. Monitoreo iniciado. Cerré el portátil. Dejé que el silencio regresara. Esta vez no se sintió vacío. Se sintió cargado. A la mañana siguiente de activar el modo vigilancia, un correo de recursos humanos cayó en mi bandeja a las 8:15 de la mañana en punto. Sin saludo, sin contacto, solo una directiva fría. Por favor, programe una cita esta semana para recoger sus pertenencias personales. Se le asignará un escolta de seguridad según el protocolo de salida. Me golpeó más de lo que esperaba. No porque no lo viera venir, sino porque fue tan impersonal. 18 años, y quedé reducida a una línea en una lista corporativa. Aún así, respondí con una sola frase y elegí el primer horario disponible. Necesitaba cerrar el ciclo. No por ellos, por mí. Cuando llegué a la sede de Carrián esa misma tarde, las luces del vestíbulo parecían más brillantes de lo habitual, como si el propio edificio estuviera compensando. La recepcionista ni siquiera levantó la mirada. Dije mi nombre. Instantes después, se acercó un joven con blazer azul marino. Señora Holloway. Soy Dylan, de seguridad. La acompaño arriba. Entramos al ascensor. Ninguno habló. Vi su reflejo en la pared de acero cepillado. Incómodo, educado, quizá incluso apenado. Yo no rompí el silencio. La tercera planta se veía más pequeña de lo que recordaba. O quizá simplemente dejé de verla como hogar. La mayoría de los cubículos habían sido reorganizados. Una pantalla táctil elegante colgaba ahora donde antes estaba la pizarra del mapa de ruta del proyecto. Mi antigua oficina tenía otro nombre en la puerta. Las persianas estaban a medio bajar. Mis cosas estaban empaquetadas en una caja mediana de cartón y dejadas sobre el escritorio lateral como un detalle sin importancia. Nadie me esperaba. Nadie me saludó. Entré despacio. Dylan se quedó en la puerta. Dentro de la caja estaban los restos de siempre. Mi taza de cerámica con el dibujo del skyline azul, un par de libretas, una foto vieja de mi padre y yo en mi graduación universitaria, y un llavero con un pendrive que no veía desde hacía años. Me tomé mi tiempo revisando cajones, aunque sabía que se suponía que estaban vacíos. Los de arriba no tenían nada más que polvo y un clip doblado, pero el cajón de abajo, ligeramente atascado, me llamó la atención. Tiré de él con ambas manos. Algo se había deslizado detrás del panel del cajón. Una carpeta amarilla, deformada en los bordes,
gruesa de papeles. La saqué. Dentro había diagramas. Mis diagramas. La arquitectura original de Sentinel, dibujada a mano sobre papel vegetal de ingeniería. Página tras página de estructura, mapeo de nodos, capas de redundancia, lógica biométrica, jerarquía de acceso. En la esquina de la primera página, tenue pero inconfundible, estaba mi firma, M. Holloway, 17 de abril de 2016. Me quedé mirándola. Una parte de mí quiso reír. Habían intentado borrarme de la empresa, intentado reemplazarme, sobreescribirme, ignorar los cimientos que construí. Y aquí estaba, el sistema del que dependían, trazado en tinta, nacido de mi mente, firmado y fechado años antes de que existiera esa frase de nuevos visionarios tecnológicos. Esto no era nostalgia. Esto era evidencia. Guardé la carpeta con cuidado en el fondo de la caja, debajo de la taza y la foto enmarcada. Dylan se movió en la puerta, pero no dijo nada. Le asentí cuando estuve lista. Caminamos de vuelta por el pasillo, pasando junto a gente que antes me llamaba su oráculo tecnológico y ahora no podía sostenerme la mirada. No los culpé. Este lugar tenía una forma de fomentar el silencio. El descenso en ascensor fue silencioso. En el vestíbulo, Dylan por fin habló. Cuídese, señora Holloway. Asentí otra vez. Usted también. Al salir, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro por primera vez en semanas. No me sentí entumecida. Me sentí consciente del peso de la caja que llevaba y del poder que representaba. Creían que me estaban escoltando fuera como un resto, pero yo me alejé sosteniendo lo único que jamás podrían recrear. Y ahora tenía la prueba. No miré atrás cuando las puertas de cristal se cerraron a mi espalda. Carrion Technologies quedó como una silueta en el retrovisor. Pero no necesitaba girarme, porque lo que venía ya estaba en marcha. Mientras cruzaba el aparcamiento cargando los últimos restos de 18 años en una caja de cartón, mi teléfono vibró suavemente en el bolsillo del abrigo. Me detuve junto a mi coche, protegiendo la pantalla del viento. Notificación del registro de Sentinel. Estado. Protocolo admin inactivo detectado. Cuenta atrás iniciada. 3 horas restantes. Sin sirenas, sin luces intermitentes. Solo una señal silenciosa. Yo no lo activé. No hacía falta. Sentinel siempre estaba mirando y sabía diferenciar entre una salida y un destierro. Para cuando llegué a casa, el cielo se volvía lavanda. Mi apartamento estaba quieto. El aire tenía ese frescor de principios de invierno que hace que las paredes devuelvan más eco de lo normal. Dejé la caja sobre la mesa, saqué el portátil del cajón y lo encendí. Un zumbido familiar me recibió al entrar en mi consola privada de Sentinel. La versión enterrada bajo capas de ofuscación y accesible solo desde un dispositivo que yo había registrado físicamente 5 años atrás. Sin puertas traseras, sin atajos, solo una conexión limpia. Apareció el panel. Fase 1 programada. Alteración de la capa de acceso, 2 horas, 47 minutos y 36 segundos restantes. Todo se veía normal. Operaciones del sistema estables. Sin alertas, pero el código ya se estaba desplegando en segundo plano. Me recosté en la silla, bebiendo té tibio de la taza que me había llevado, la del logo de Carrion con una pequeña muesca en el asa. No me sentí triunfante. Me sentí quieta. Sentinel no fue construido para destruir la empresa. Fue construido para demostrar una sola cosa, que ellos nunca lo controlaron. En la barra de menú seleccioné la opción oculta etiquetada como anular protocolos e introduje un comando multifase. Iniciar protocolo de congelación por capas. Confirmar. Sí. Esto no era un apagado. Era una asfixia silenciosa. Sentinel empezaría desalineando permisos de usuario lo justo para que las credenciales no funcionaran a la primera. Luego escalonaría fallos en la programación del sistema, pausando procesos clave milisegundos más de lo esperado. Los correos se pondrían en cola pero no se entregarían. Los paneles cargarían incompletos. Las herramientas financieras se congelarían en la confirmación. Todo cronometrado para golpear en intervalos a distintos departamentos. Imposible de rastrear,
desconectado, caótico, pero no catastrófico para el equipo dentro de Carrián. Se sentiría como una coincidencia, como si el sistema simplemente estuviera cansado. Cambié al feed de monitoreo en vivo. Sentinel ya estaba registrando interrupciones menores. 8:42 de la noche, retraso en la API de nóminas, reintento en cola. 8:56 de la noche, bucle de inicio de sesión, tiempo de espera de acceso, gerente regional EU West. 9:01 de la noche, desincronización de registros financieros, comprobación, algún desajuste. Nada grande, nada ruidoso. Y ese era el punto. No estaba aquí para quemarlo todo. Todavía no. Estaba aquí para incomodarlos en su propio reino. Al otro lado de la habitación, la caja que había sacado de la oficina seguía medio abierta. La carpeta amarilla brillaba bajo la luz de la lámpara. No necesitaba leerla de nuevo. Me sabía de memoria cada línea de ese plano de Sentinel desde hacía años, pero su presencia me anclaba, era real. Me sacaron como si fuera irrelevante, pero yo seguía en las paredes, seguía en los cables. Escribí un último comando para esa noche. Si se solicita reinicio de admin, activar señuelo del sistema. Si alguien intentaba arreglarlo, Sentinel les mostraría una versión sombra, una réplica limpia e inofensiva que daría la ilusión de estabilidad. Mientras tanto, el sistema real seguiría congelándose, vena invisible tras vena invisible. Cerré el portátil con cuidado y me quedé junto a la ventana, viendo cómo se encendían las farolas. La ciudad estaba en silencio. Yo también. Pero mañana empezarían a sentir lo que ya no podían ver, y yo observaría cada paso. La primera onda llegó justo después de las 9 de la mañana desde la ventana de mi apartamento. Vi el tráfico avanzar lento como si nada pasara. Pero dentro de Carrián, el aire ya habría cambiado. Aún no pánico total, solo esa confusión irritada que hace que la gente susurre más fuerte, golpee teclas más rápido y actualice el navegador con más agresividad. Empezó con nóminas. El equipo de recursos humanos no pudo acceder al módulo de registro horario. Los inicios de sesión se aceptaban y luego se quedaban atrapados en bucles. Los envíos se quedaban colgados en pantallas congeladas. Alguien habría llamado a IT. IT habría dicho, prueben de nuevo en 10 minutos. Luego vinieron los retrasos de correo. Y los internos se rompían a mitad de cadena. Respuestas desaparecían. Invitaciones de calendario figuraban como enviadas pero nunca llegaban. Algunos equipos pasaron a mensajes grupales. Otros empezaron a llamar a teléfonos de escritorio como si fuera 2006. Para las 10:30 de la mañana, la plataforma de CRM se negó a sincronizar. Las actualizaciones en tiempo real de proyecciones de ventas no subían. Pedidos de clientes aparecían como pendientes cuando ya se habían enviado. Un director en la oficina de Boston amenazó con llamar al cliente manualmente solo para descubrir que la lista de contactos no cargaba. Y durante todo eso, yo miraba, calmada, silenciosa, concentrada. Sentinel hacía exactamente lo que le enseñé a hacer. No derrumbar la empresa, sino doblarla capa por capa hasta que crujiera lo bastante fuerte para que todos lo oyeran. Para el mediodía, alguien había escalado el asunto. Convocaron una reunión de toda la empresa. Yo no podía verla, claro, pero podía imaginar la sala. Philip al frente, mangas arremangadas, teatral y molesto. Savannah a su lado, mandíbula rígida, revisando explicaciones a medio formar sobre el mapa de ruta de la transición de sistemas. Debió de ser brutal porque para la 1:15 de la tarde, el nombre de Savannah apareció en múltiples entradas de registro intentando hacer ping a entornos heredados, ejecutando diagnósticos con claves admin incompletas e incluso solicitando acceso a directorios que llevaban años muertos. Mientras tanto, el protocolo de congelación de Sentinel seguía solo en fase 2. Lo justo para confundirlos, no lo suficiente para que conectaran los puntos. Pero entonces llegó el giro que no esperaba. A las 3:04 de la tarde, un ingeniero junior de sistemas, Felix Tran, inició sesión en un cel de diagnóstico y activó algo que la mayoría ni notaría. Ejecutó un escaneo de traza profunda en el canal del CRM y encontró un comando de retransmisión no indexado enterrado dentro del buffer de transacciones.
Ese comando tenía un nombre: sentineloxy.root.log. No debía aparecer, pero él había sido meticuloso. Intentó abrir el registro. Sentinel rechazó el intento. Lo ejecutó otra vez. Esta vez usando una anulación de acceso limitado. Sentinel no lo bloqueó de golpe. Le ofreció un mensaje. Credencial biométrica segura requerida. Firma de voz no coincide. Félix, probablemente pensando que era un módulo de prueba olvidado, intentó ver quién había creado la firma original. Y allí estaba. Propietario de credencial m.ul. Holloway, archivado. Me detuve cuando vi aparecer la alerta en mi propio panel. Mis manos estaban firmes, pero no las moví. Solo me quedé mirando la pantalla mientras el terminal parpadeaba, esperando entrada. Por fin habían tropezado con los huesos del sistema. Nunca lo entendieron. Félix no tenía autorización para ir más lejos. El sistema lo expulsó, marcó el intento y lo devolvió a la consola principal sin más acceso. Lo imaginé frunciendo el ceño ante la pantalla, sin saber si acababa de descubrir algo o de tocar algo prohibido. Lo imaginé mirando hacia Savannah, dudando si mencionar el nombre que vio. Y luego imaginé a Savannah oyendo ese nombre, el mío, y sintiendo que se le cerraba la garganta. Desde mi salón. Vi a Sentinel reestabilizarse, borrando automáticamente la ruta de acceso que Félix había descubierto. El registro seguía intacto, pero ahora más profundo, una capa más lejos de cualquiera con suficiente curiosidad para intentarlo de nuevo. No sonreí. Aún no. Pero sentí que algo florecía en el pecho. No venganza, no orgullo, algo más silencioso, algo ganado. Estaban empezando a sentirlo. La lentitud, las grietas, los huecos en su control. Y por muchos cortafuegos que lanzaran, jamás llegarían al núcleo, porque el núcleo era yo, y yo nunca les di las llaves. Cerré el portátil con suavidad cuando el reloj marcó las 4. Afuera, el viento arreció. Otro dominó había caído y la mesa empezaba a temblar. A la mañana siguiente, las grietas ya eran innegables. Los sistemas de Carrián no solo iban lentos, estaban fallando. La fachada de control que Philip intentaba mantener se deshilachaba, incluso a kilómetros de distancia. Sentía el pánico recorrer el edificio como electricidad estática. Habían pasado todo el día anterior persiguiendo fantasmas, reiniciando estaciones, llamando a proveedores, culpando a hardware obsoleto. Pero hoy entendieron que no se iba. Conocía a Philip lo bastante como para predecir su siguiente jugada. A las 8:20 de la mañana, recibí confirmación a través de los registros de observador de Sentinel. Se había concedido acceso temporal a un nuevo conjunto de IP cifradas. Había llamado a ayuda externa, contratistas de ciberseguridad de una firma en DC, según metadatos incrustados en los IDS de sus dispositivos. El objetivo era claro. Borrarlo todo. Restablecer la infraestructura de fábrica, eliminar el caos y empezar de cero. Pero Sentinel no era un portátil roto al que se le hace reinicio. Tenía salvaguardas y, más importante, me tenía a mí. Observé desde mi consola cómo el equipo externo empezó su sondeo. Comenzaron con escaneos superficiales, buscando malware, mapeando cuellos de botella. Luego bajaron más hondo, ejecutando diagnósticos que rozaban los hilos externos de Sentinel. Les bastaron 20 minutos para entender que algo no cuadraba. Para las 9:05 de la mañana, uno de los ingenieros líderes, Jared Maddox, a juzgar por su ID de inicio de sesión, identificó un hilo oculto bajo el motor de analítica en tiempo real de Carrián. Lo marcó para escalado, y yo casi podía ver la sala. Gente reunida alrededor de un monitor, miradas estrechándose. Luego llegó el intento de bypass. Jared escribió un script personalizado para penetrar particiones virtuales anidadas. En su cuarto intento activó la respuesta de contención de Sentinel. No el bloqueo total, solo un desvío de cortafuego suave, una advertencia, de las que dicen, te estás acercando demasiado. Pero no se detuvo. En el intento 5, su script ejecutó una simulación de fuerza bruta, martillando caminos falsos hasta casi encontrar la semilla de acceso de Sentinel, una huella digital que conduce directo a la lógica central.
Por un instante sentí un pinchazo agudo e inesperado de ansiedad en el pecho. Era listo. Demasiado listo. Contuve la respiración mientras el script compilaba. Entonces, Sentinel se movió. Anomalía de acceso detectada. Autoridad admin no reconocida, revocando permisos. En menos de un segundo, las credenciales completas de Jared fueron borradas del árbol interno del sistema. Cada permiso, cada alias, cada ruta de acceso a la red de Carrián, desaparecidos. Como si nunca hubiera tocado el edificio. La pantalla se fue a negro y reinició sin él. Exhalé despacio. No fue alegría lo que sentí. Fue decepción, porque por un segundo había esperado que alguien pudiera verlo, entender lo que construí, no para robarlo, sino para captar su profundidad. Pero Jared, como los demás, había venido a desmantelar, no a aprender. Aún así, hubo algo extrañamente reconfortante en cómo respondió Sentinel. Limpio, inmediato, protector. Recordó su propósito incluso cuando todos los demás olvidaron quién se lo dio. Dentro de Carrián, el registro mostró tensión creciente. Una nueva cadena de alertas empezó a rebotar por los sistemas. Líderes de equipo preguntando por qué su consultor de emergencia había perdido acceso en mitad de la investigación. Philip ordenó un bloqueo temporal de todos los terminales admin. Savannah intentó reasignar el sondeo al personal interno, pero ya era tarde. La historia estaba cambiando. Lo que empezó como un fallo del sistema ya era algo más grande, algo deliberado, algo peligroso. Me levanté, fui a la ventana y dejé que el sol temprano me tocara la cara. Esa mañana había llovido y el pavimento brillaba con rastros dorados. Por primera vez en semanas, me permití sentirlo. Esperanza. No porque ellos estuvieran cayendo, sino porque la verdad estaba empezando a salir. Sin más escondites. Sin más fingir. Yo no quería dañar a Carrián. Solo quería ser vista. Y ahora, intento de reinicio fallido tras intento de reinicio fallido, por fin empezaban a mirar. Sabía que era cuestión de tiempo que Philip dejara de perseguir fantasmas y empezara a señalar con el dedo. Lo que no esperaba era lo rápido que se iría a la culpa, y lo descarado que sería. Empezó con una carta a última hora del jueves por la tarde. Mi correo personal sonó. El asunto era estéril. Notificación de investigación legal, Carrián Technologies. Por un breve instante pensé que podía ser un error. Luego abrí el PDF. Dentro había una acusación formal redactada por el equipo legal de Carrián y copiada a un bufete externo. Alegaban que yo había comprometido intencionalmente la infraestructura de la empresa, introducido código malicioso y violado mi acuerdo de confidencialidad tras el despido. Párrafos de jerga legal disfrazados de afirmaciones vagas, comportamientos inusuales del sistema rastreados a procesos de nivel heredado mantenidos por una ex empleada. Posibles actos de sabotaje realizados mediante acceso remoto no autorizado. Retención no autorizada de marcos propietarios. No usaban mi nombre de forma explícita, pero no soy tonta. Era sobre mí. Se me helaron las manos mientras bajaba por las páginas. Había amenazas veladas de litigio, exigencias de una respuesta por escrito, una solicitud de cesar cualquier contacto con los sistemas de Carrián. Me quedé quieta, dejando que la rabia subiera, no caliente y explosiva, sino lenta y a presión. Me habían despedido delante de una sala llena de gente. Habían intentado borrarme. Ahora intentaban destruirme. Y aún así, por debajo de la furia, había una calma consciente, porque yo tenía algo que ellos no. Me levanté, fui a la estantería junto al escritorio y saqué la caja de cartón que había traído de la oficina 5 días antes. Debajo de mi taza y la foto enmarcada estaba la carpeta amarilla. La abrí con cuidado. Ahí estaba, el plano original de Sentinel, trazado en tinta, anotado a lápiz. Mi firma en la esquina inferior, M. Holloway, 17 de abril de 2016. Brooklyn, Nueva York. No era solo un boceto de diseño. Era una pieza con marca de tiempo, un registro de autoría, el lenguaje, la estructura, el apilado conceptual. Todo anterior a la implicación de Carrián. Yo no construí Sentinel para ellos. Lo llevé conmigo,
Lo mejoré bajo mis propios protocolos y se lo cedí a sus sistemas mediante una integración arquitectónica que nunca tocó servidores propiedad de la empresa. Incluso tenía los metadatos originales del archivo respaldados, junto con facturas de hosting, detalles de registro del servidor privado de retransmisión y un acuerdo de licencia que había redactado en silencio pero nunca ejecuté. Todo estaba en mi unidad cifrada, listo desde hacía 6 años. Yo había sido la arquitecta de sistemas, operadora y guardiana silenciosa. Y ahora, por primera vez, estaba a punto de convertirme en su defensora. Llamé a mi abogada. Me había ayudado con protecciones menores de patentes años atrás, pero conocía mi trabajo lo bastante como para entender la gravedad de este momento. Después de reenviarle el correo y la documentación, me devolvió la llamada casi de inmediato. Philip no sabe en lo que se acaba de meter, dijo con frialdad. Han cometido un error grave. Esto no es solo una acusación de mala fe. Roza la difamación, y tú tienes una prueba irrefutable. Solté un aire lento que no me había dado cuenta de que estaba reteniendo. La presión en el pecho aflojó. No porque la pelea hubiera terminado, sino porque ahora tenía la palanca para acabarla. A la mañana siguiente, mi abogada envió una respuesta al equipo legal de Carrián. Fue breve, profesional y con una calma que no verían venir. Adjunta iba la copia escaneada del plano, fechado, firmado e irrefutable. Y así, el silencio de su lado se volvió más ruidoso que cualquier cosa que me hubieran dicho jamás. Habían intentado convertirme en la villana, pero olvidaron una cosa. No acusas a la arquitecta de incendiar el edificio cuando es ella quien colocó cada ladrillo. Las grietas llegaron a la planta más alta. Tras una semana de caos operativo, nóminas interrumpidas, datos de clientes corruptos, intentos fallidos de recuperación de plataforma y una amenaza legal que les explotó en la cara, el Consejo de Carrián no tuvo opción. Se programó una reunión privada de alto nivel con inversores para el viernes por la mañana. Se suponía que sería un trámite, una demostración de control. En cambio, fue un desmoronamiento. A las 9 de la mañana, las luces de la sala de conferencias se atenuaron y una docena de rostros aparecieron en la pantalla. Algunos desde Manhattan, otros desde Zúrich, y uno desde Tokio, con los ojos muy abiertos pese a la hora tardía. La mayoría eran accionistas que nunca prestaban atención a la arquitectura de sistemas. Les importaban los entregables, las ganancias trimestrales y la confianza del mercado. Pero esa mañana, lo único que les importaba era una palabra: Sentinel. Yo no estaba allí. No en persona. Pero no lo necesitaba. La interfaz de monitoreo de Sentinel estaba abierta en mi apartamento, registrando en silencio cada inicio de sesión, cada clic, cada documento compartido. El sistema había sido invitado discretamente a la reunión a través de un archivo de auditoría compartido que Savannah había subido por transparencia. Ella no sabía que Sentinel podía verlo todo desde dentro. Philip estaba en la cabecera de la mesa, visiblemente tenso. Su tono controlado, su lenguaje ensayado. Culpó a los apagones recientes a un fallo residual de infraestructura heredado de una etapa anterior. Algunas cabezas asintieron. Una mujer anotó algo. Entonces llegó la pregunta que hizo añicos el guión. Una voz desde la esquina superior derecha de la pantalla, grave, calmada, inconfundiblemente estadounidense. Interrumpió. ¿Quién es el propietario de Sentinel? Philip parpadeó. ¿Perdón? El sistema. ¿Es propietario de Carrián o está subcontratado? Porque su huella no coincide con la infraestructura descrita en nuestro último informe tecnológico. Philip se removió. Fue construido internamente hace años. Su arquitectura heredada se mantiene bajo nuestra división de sistemas. Siguió un silencio. Luego la voz volvió. Eso no es lo que me dijeron. Todos giraron la cabeza. El nombre del interlocutor apareció en negrita. Elliot Crane, socio principal de Capital, Avenbrook Capital. No era solo un inversor. Era el inversor. El hombre cuyo capital temprano mantuvo a Carrián a flote durante su primera crisis de escalado. Sus palabras pesaban, y su rostro, aunque sereno, era ilegible. Me reuní con Marin Holloway hace 3 años. Continuó Elliot.
En el almuerzo de socios de Q3 en Boston, nos sentamos frente a frente. Ella me explicó un esquema dibujado en una servilleta, la misma estructura lógica que este sistema Sentinel parece seguir. Se inclinó hacia adelante. Lo recuerdo porque guardé esa servilleta, dijo, y cito, es el sistema nervioso detrás del ruido. Nadie lo ve, pero mantiene todo con vida. Miró hacia un lado, y añadió, y aún tengo esa servilleta. Con su firma. A Philip se le fue el color del rostro. Savannah se quedó inmóvil, las manos congeladas sobre el teclado. Algunos inversores se cruzaron miradas. La sala en pantalla pareció exhalar. Y luego contener la respiración. Alguien preguntó por fin. Entonces el sistema no es nuestro. Elliot asintió apenas. Empiezo a preguntarme si alguna vez lo fue. Yo lo vi todo desde mi apartamento mientras Sentinel capturaba cada segundo. No sonreí del todo, pero la mandíbula se me aflojó, las manos se me descrisparon. Fue la primera vez que alguien con poder dijo mi nombre y lo unió a lo que construí, no a lo que intentaron borrar. Philip balbuceó una respuesta, murmuró algo sobre documentación incompleta y aclaraciones pendientes, pero el daño ya estaba hecho. No le mientes al hombre que sostiene el talonario. La reunión terminó 20 minutos antes. Sin decisiones, sin garantías, solo preguntas. Preguntas grandes y caras. Cuando el vídeo se cortó, me quedé en el silencio de mi salón, con la luz entrando por las persianas. Esta vez, el silencio no se sintió como destierro. Se sintió como la gravedad volviendo a su lugar. Habían intentado enterrarme, pero sus cimientos estaban hechos de lo que yo escribí, de mi lógica, mi código, mi visión. Y ahora, por fin, alguien había girado el foco hacia el lugar correcto. No era venganza lo que sentía. Era reconocimiento. Y llegaba con años de retraso. La oferta llegó 2 días después de la reunión de inversores. No era de una firma gigante, ni de un unicornio de 1.000 millones, ni de un nombre llamativo. Era una startup tranquila y en crecimiento estable en Boston, una a la que yo había asesorado años atrás cuando aún trabajaban en un loft compartido y mesas plegables. La fundadora, Ava Lynn, había sido ingeniera junior de sistemas entonces, apenas 30 años, pero más aguda que la mayoría de vicepresidentes que conocí en Carrián. Ahora era CEO y quería que yo entrara como directora de tecnología. Sin política, sin juegos, solo un correo simple. Estamos construyendo algo que de verdad merece escalar. Queremos que construya su cerebro. ¿Te apuntas? No dudé. La nueva empresa no tenía los recursos de Carrián, pero tenía algo mejor: integridad, curiosidad y la humildad de saber lo que no sabe. Era exactamente el tipo de lugar al que Sentinel siempre había pertenecido. Así que acepté en silencio. Sin anuncio, sin fanfarria. Y luego lo renombré, Sentinel 1, con un nuevo lema: construido sobre confianza, renacido en silencio. Esta vez el sistema no viviría en las sombras. Anclaría todo por diseño, no por accidente. Reconstruimos su núcleo, integrando las partes más fuertes del motor original mientras eliminábamos las restricciones heredadas que antes lo ataban al marco de Carrián. Mi nuevo equipo no preguntó, ¿cómo lo vendemos? Preguntó, ¿cómo protegemos a la gente con esto? Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba vigilando algo sola. Mientras tanto, Carrián se hundía. El consejo de inversores empezó a congelar aprobaciones de presupuesto. La confianza de los clientes se desplomó. Aparecieron artículos discretos en revistas tecnológicas de nicho. Frases como mala gestión de arquitectura crítica y pérdida de procedencia interna del sistema se colaron en titulares. Su acción cayó, y luego volvió a caer. A Savannah la apartaron discretamente de todos los roles públicos. Philip dejó de aparecer en comunicados internos. Nombraron a un circuito interino, alguien de finanzas. Era cuestión de tiempo. Yo no me regodeé. No contraataqué. Pero tampoco aparté la mirada. Una semana después del relanzamiento del sistema, fui a un edificio de coworking en el centro. Sentinel 1 acababa de incorporar su 5º cliente beta. Subí a la azotea para atender una llamada. Y cuando terminó,
Me quedé allí un rato, mirando el skyline. Desde esa altura podía ver la sede de Carrián, cristal, cromo, impecable. Pero también vi las grietas, las luces parpadeantes en la planta 12, el aparcamiento medio vacío a media mañana. El imperio que ayudé a construir ahora se deslizaba por las grietas de su propia arrogancia. Y sonreí. No amplia, no cruel, solo lo suficiente. Porque yo sabía algo que ellos nunca aprendieron. Puedes despedir un cargo, pero no puedes borrar la mente que construyó los cimientos. A veces el poder no necesita gritar. A veces solo necesita durar más que el ruido. Si alguna vez te han pasado por alto, te han silenciado o te han reemplazado solo para verte volver con algo más fuerte, esta historia es para ti. Comparte tus ideas en los comentarios. ¿Alguna vez te subestimaron y luego le diste la vuelta? Si esta historia te tocó, deja un me gusta, compártela con alguien que necesite oírla, y no olvides suscribirte para más historias reales de venganza silenciosa y redención ganada. Porque algunos sistemas pueden caer, pero los correctos siempre reinician.